Germán, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, Germán, queríamos escuchar tu opinión respecto de estas declaraciones que ha hecho la diputada Eve Casado del PRO. Bueno, en primer lugar, como diputado y presidente del bloque del Frente de Todos los Partidos Justicialistas, realmente repudiamos ese tipo de declaración. No es la primera vez que la diputada formula ese tipo de declaraciones desacertadas, pero realmente hacer ese tipo de comparaciones, con todo lo histórico, el valor, el dolor que ha implicado para la República Argentina el proceso militar, la situación de emergencia por la que estamos atravesando. Nosotros tenemos una responsabilidad institucional, una responsabilidad política, tenemos que llevar tranquilidad y no generar este tipo de declaraciones que son comparaciones desacertadas, numéricamente incorrectas, que no tienen nada que ver con la discusión en sí que puede implicar si una medida es adecuada o no desde el punto de vista de la pandemia. Nos complica políticamente a todos en este contexto donde tanto se critica y a veces con razón ante este tipo de declaraciones en relación a la actividad política en sí. Compromete la honorabilidad del cuerpo de la Cámara de Diputados. Son inconductas que, insisto, no ayudan ni contribuyen en nada a una discusión que pueda versar sobre medidas desde el punto de vista sanitaria, sobre un montón de cuestiones. Entonces creo que realmente no ayudan en absolutamente nada. Nosotros vamos a exigir y vamos a plantear desde el bloque Frente de Todos los Partidos Justicialistas una cuestión de privilegio y que mientras se resuelva la misma, la diputada sea suspendida en sus funciones, dado que este tipo de expresiones no ayudan ni colaboran en nada. También creo yo que desde la gobernación, el gobernador en persona, el vicegobernador, como así también el presidente de la Cámara, tienen que rechazar este tipo de declaraciones de manera enfática. Y creo que, bueno, esperamos que el radicalismo, que también es uno de los bloques más importantes, acompañe esta presentación que vamos a formular desde el Frente de Todos. Bien, entonces lo que ustedes piden, lo que quieren es que mientras la cuestión avanza respecto de cuál va a ser su futuro, que sea suspendida en el mientras tanto, ¿no? Sí, por supuesto, eso vamos a solicitar, la inmediata suspensión hasta tanto se resuelve la cuestión de privilegio. Creo que esta medida es una medida adecuada a la inconducta y al decoro que tiene que tener un legislador. Ha habido sanciones similares en la provincia de Córdoba respecto a una diputada que habló de los Falcon verdes. Y bueno, en el mundo, si nosotros analizamos y que tanto queremos copiar de otros países y de democracias del primer nivel como es Alemania, el hablar o reivindicar ciertas cuestiones ligadas al nazismo tienen sanciones muy severas. Bueno, creo que acá tiene que suceder más o menos lo mismo, porque no estamos hablando de que alguien pueda pensar en ese sentido, estamos hablando de una persona que tiene responsabilidad política, responsabilidad institucional, que no solo piensan, sino que también se expresan en ese sentido. Y creo que en esto todas las fuerzas políticas tenemos que ser muy coherentes y no solo repudiar, sino sancionar este tipo de inconducta. ¿Podría ser expulsada ella como diputada? Mire, yo creo que esto es una cuestión, nosotros vamos a hacer el pedido de la cuestión de privilegio en los términos del artículo 91 de la Constitución Provincial. En eso se va a evaluar el cuerpo, digamos, la Cámara de Diputados es juez de sus miembros y bueno, el cuerpo evaluará cuál es la sanción acorde a este tipo de conducta. Creemos que tiene que haber una sanción severa, ejemplificativa. No es la primera vez, insisto, que la legisladora se expresa con este tipo de expresiones, de algún tipo de expresiones muy desacertadas. Eso le quería preguntar, diputado, a propósito de lo que ella ya ha dicho en algunas otras oportunidades. Lo de hoy, por supuesto que es muy grave, ¿no? Comparar lo que está pasando con la pandemia, gente que
pierde seres queridos, gente que se contagia, los trabajadores de la salud que la luchan día a día, los docentes, los policías, y compararlos también con aquellos que también sufren y han sufrido mucho, como son los familiares, y en realidad toda una sociedad, ¿no?, después de haber sido golpeada por la dictadura militar. Pero más allá de lo grave de este tema, ayer también hizo declaraciones que merecen ser atendidas al menos, ¿no? A propósito de la fiesta clandestina que se hizo en Luján, que ella, en Chacras, ¿no?, donde 400 jóvenes y demás, ella felicitó a los chicos. Hay un posteo que justamente felicitó a los chicos, personas que apedrearon a la policía, que estaban fuera de la ley, que de hecho el gobernador cuando suspendió esta mañana nos acordábamos con mis compañeros, que el gobernador cuando suspendió las juntadas de amigos fue a partir de una fiesta clandestina. Por eso es muy difícil entenderla la diputada, que incita a los jóvenes a juntarse, a armar fiestas clandestinas, que no fue una fiesta cualquiera la de ayer, que llegó a los medios nacionales y pibes que, bueno, no tan pibes, que apedrearon a la policía, ¿no? Digo, felicitar ese tipo de actos es como raro también, ¿no? Es muy raro, no tiene sentido, no responde a la conducta que nos exige la sociedad como legisladores. Insisto, reitero, nosotros tenemos una responsabilidad institucional. La gente está muy cansada de los sectores, de muchos sectores de la política, que no se estaba a la altura de las circunstancias. Entonces, dejar que este tipo de conductas pase como si nada, donde ya le hemos hecho varios llamados de atención a la diputada. Porque, insisto, ¿en qué colabora? ¿En qué contribuye? ¿Qué sentido tiene caer en ese ejemplo que ella formula al momento de hacer ese determinado tuit? Realmente en nada. Genera y ataca susceptibilidades muy profundas, de dolores muy arraigados a nuestra sociedad, que van más allá de lo partidario. El proceso militar lo sufrieron todos los argentinos, lo sufrimos todos los argentinos. No ciertas banderías políticas, no lo sufrió el radicalismo, no lo sufrió el peronismo, lo sufrieron todos los argentinos. Y lo mismo está sucediendo con la pandemia. No se puede hablar de número. La vida humana en sí reviste una importancia vital. Entonces, hablar de números y hacer ese tipo de comparaciones es una cuestión muy alocada. A ver, pongámonos, y usted recién citaba un ejemplo, en el caso de este médico que trágicamente, por consecuencia del COVID, ayer ha perdido su vida, un médico de 50 años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros de la política frente a este tipo de declaraciones? Y pongámonos en el cuerpo de esa familia, de esos hijos que han perdido a su padre médico prestándose un servicio. Él estudió para eso, se preparó. Es decir, que hoy esa familia sufra esas consecuencias y que tenga que escuchar este tipo de declaraciones. Ese derecho tenemos que defender. Pongámonos en la cabeza de aquellas personas que perdieron un familiar, que fueron víctimas de secuestro, de tortura, que pudieron recuperar un hijo como consecuencia de que los perdieron en el proceso militar por todas las aberraciones que se cometieron. Es decir, el límite de lo que podemos o no podemos decir tiene que ser sancionado cuando hacemos este tipo de declaraciones que, insisto, no tienen ningún asidero, no tienen ningún sentido, ni tienen nada que ver como ejemplo, es una locura. Entonces, nosotros vamos a insistir que se le apliquen las sanciones respectivas, y si tiene que ser la institución, que sea la institución, porque si no nos compromete a todo el cuerpo y nos pone en el mismo nivel a la hora de discutir cuestiones importantes dentro de un recinto como es la honorable Cámara de Diputados o la honorable Cámara de Senadores. Nosotros tenemos que defender la institucionalidad, y para eso nos han votado, para tener coherencia, tener equilibrio, llamar al sosiego, no alterar el orden, es decir, una locura. Entonces creo que tiene que ser sancionada con la severidad que amerita la conducta sumamente irresponsable en este sentido. Así que esperamos que todos los bloques apoyen el planteo que vamos a hacer del Frente de Todos para aplicar las sanciones
correspondientes a este hecho, sinceramente. Germán, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Ahí la palabra entonces del diputado provincial Germán Gómez a propósito de lo que podría llegar a pasar con la diputada Eve Casado. Lo que van a pedir es una sanción mientras este caso avanza y en definitiva de fondo van a pedir la expulsión de la legislatura provincial. Dial Radio TV se escucha y se ve.